La enfermedad, el hecho de que nos enfermemos, de que nuestros cuerpos a veces se pongan mal, se vayan deteriorando, se vayan gastando, de que algunas partes de nuestra estructura ósea en ocasiones se debiliten, incluso en muchas ocasiones ya no haya cómo revertir eso. Entonces muchos de ustedes a veces han ido o irán donde el médico y les dirán, no, ya esa parte de sus huesos está así, está deteriorada o está desgastada y no hay nada que hacer, se desgastó. Lo que hay que hacer es aprender a vivir con ello. ¿De dónde viene ese asunto de que algunos de nuestros órganos se dañen, de que nuestros sistemas se deterioren? Bíblicamente, la palabra nos enseña que la enfermedad es una consecuencia de la caída, es un resultado a raíz del pecado. La muerte, el decaimiento, la enfermedad son consecuencias de la caída del ser humano a raíz del pecado. Aflige a todos los hombres. Este asunto de la enfermedad nos da a todos y nos recuerda en última instancia lo insignificante que somos. Nos recuerda en última instancia que somos polvo y al polvo volveremos. No importa cuán conscientes de la salud intentemos ser. Claro, responsablemente hay que ser muy conscientes de la salud. Hay que intentar tener buenos hábitos de vida, pero independiente de qué tan cuidadosos seamos, la enfermedad a la larga es inevitable. A lo largo de toda la historia, la enfermedad ha estado presente, incluso los brotes masivos de enfermedad han estado presentes y hay cifras escandalizadoras que nos muestran cómo precisamente ese asunto de la enfermedad es protagonista en la historia. Por allá en el siglo XIV, muy seguramente en esta época de pandemia, han escuchado ustedes hablar de lo que pasó en el siglo XIV a raíz del asunto de la peste negra, una enfermedad que llegó y mató a un tercio de la población europea. Pero viniendo un poco más reciente, de pronto han escuchado hablar de en el siglo XIX, por ejemplo, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, murieron el doble de soldados por asuntos de enfermedad que por bajas en combate. En el siglo XX, aún más reciente, esa epidemia de influenza que azotó entre 1918 y 1919, se llevó entre 30 y 50 millones de vidas, haciendo que el número de muertes de la Primera Guerra Mundial pareciera insignificante, pareciera diminuto. Hoy, muy seguramente, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, cuando estamos viviendo una época de pandemia asociada al COVID, pero además de eso, cuando sabemos que muchas enfermedades ya no son una amenaza, cuando los adelantos médicos han logrado tener acciones correctivas o preventivas para muchísimas enfermedades, hay algunos virus, hay algunas enfermedades que siguen matando a miles, que siguen cobrando vidas para las cuales no tenemos tratamiento, las heridas, el cáncer, hay muchos problemas cardíacos, etcétera, que siguen siendo difícilmente tratables y que nos recuerdan obviamente que esta es una realidad que está presente en nuestra vida y que viene obviamente, como les dije, a raíz de la caída. Y que a pesar de que tengamos tecnologías sofisticadas, los profesionales de la medicina tienen limitaciones y que a pesar de los avances científicos de los tiempos recientes, que son de verdad impresionantes, lo máximo a lo que podemos llegar es a retrasar un poco la muerte de algunas personas, pero que hay ciertas limitantes porque la enfermedad sigue estando presente y es un ingrediente importantísimo y protagonista en la vida del ser humano. Pero por otro lado, nos vamos a dar cuenta en el texto de hoy que Dios no tiene ninguna limitación en su capacidad para sanar, que las limitaciones son nuestras, que las limitaciones son de nuestros sistemas médicos y tecnológicos, pero que Dios no tiene ninguna limitación para sanar. Él es soberano sobre la enfermedad y sobre la sanidad. Y en la palabra hay muchísimos ejemplos, hay muchísimas ilustraciones de esto. En el Antiguo Testamento hay una constancia de ejemplos de sanidades milagrosas, divinas.
En el segundo libro de los Reyes, si lo leen en algún momento, se encontrarán que Dios sanó a Naamán, que era un leproso. Allí mismo en este libro se encontrarán que Ezequías tenía una enfermedad terminal y Dios lo sanó. Recordarán también que Dios sanó a los israelitas de las mordeduras de serpientes venenosas. Recordarán que Dios sanó a Sara, a Lea, a Raquel, que eran estériles, y las sanó de su infertilidad. También recordarán el libro de Job. Dios lo sanó de una enfermedad debilitadora. Incluso en este Antiguo Testamento se nos habla de 3 muertos resucitados: la viuda de Sarepta, el hijo de una mujer sunamita, un hombre cuyo cuerpo había sido lanzado a la tumba de Eliseo. Estos fueron resucitados por Dios milagrosamente. Si nos vamos para el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos también registra muchos ejemplos de sanidades divinas. Dios, por ejemplo, a través de los apóstoles, hizo muchos milagros de sanación para autenticarlos a paralíticos en Jerusalén, a paralíticos en Listra, a los enfermos. Recuerden aquellos enfermos sobre los que pasaba la sombra de Pedro y quedaban sanos, a muchos paralíticos en Samaria. Había algunos que tocaban los paños o los delantales de Pablo y quedaban sanos. Al padre de Publio en la isla de Malta. Y aparte de eso, en el libro de Hechos nos hablan de Dorcas y de Eutico, que también eran muertos, que fueron resucitados. Sin embargo, a pesar de los muchos milagros que uno encuentra en Hechos de los Apóstoles y en el Antiguo Testamento, muy seguramente la más grande manifestación de sanidades se dio durante el ministerio terrenal de Jesús. Hay algunos comentaristas que incluso se atreven a afirmar que durante el ministerio terrenal de Jesús se habían erradicado de Palestina muchas enfermedades gracias a la obra sanadora de Jesús. Y la palabra nos dice que estas señales milagrosas acompañaban el ministerio terrenal de Jesús por varias razones. Primero era autenticar que Él era el Mesías, mostrarnos que efectivamente Él era Dios. Y segundo, siempre que se da cada una de estas sanidades, era para darle la gloria a Dios. En esas sanidades uno encuentra algunas características que son muy interesantes. Jesús sana siempre con una sola palabra o con un toque. No necesita más. Aparte de eso, Jesús siempre sana instantáneamente. No encontramos en el Evangelio ninguna sanidad que tuviera que ser progresiva, de un cojo que sufría de cojera y después de que Jesús lo tocó, cojeara un poquito menos y al otro día cojeara un poquito menos y después de un mes se sanó. Ese tipo de sanaciones progresivas no las encontramos. Las sanaciones de Jesús fueron instantáneas. Y aparte de eso, Jesús sanaba completamente. Cuando la gente era tocada por Jesús, no quedaba ni rastro de la enfermedad. Recuerden cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Qué nos dice la palabra? Que al instante se levantó y les servía. Es decir, tenía ánimo, tenía la vitalidad para servirles. Y acuérdense de ese paralítico que fue sanado por Jesús, que la palabra nos dice, y enseguida, de inmediato, se levantó y tomando su lecho salió delante de todos. Es decir, pudo cargar su lecho y caminar, y era paralítico. Como resultado de la acción de Jesús, de manera inmediata, los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían. Todos fueron restaurados físicamente por completo. No quedaban rastros de esa enfermedad. No era que un pie me quedó del todo sano y el otro me quedó medio chueco. No, la palabra nos habla de un Jesús que con una palabra o con un toque sanaba de manera inmediata y de manera completa. Y lo otro que nos muestra la palabra es que Jesús sanó a todos los que acudieron a Él. No es que imponía las manos y a veces sí y a veces no. No es que imponía las manos y oraba y algunos de aquellos por los que oraba sí se sanaban, pero otros por los que imponía las manos no se sanaban. No, cada que Jesús pronunciaba una palabra de sanidad o tocaba, siempre todos los que acudieron a Él quedaron sanos.
Hoy, como ya saben, vamos a acercarnos a uno de esos textos en los que nos narran una de las sanidades de Jesús. En este pasaje vamos a encontrarnos la sanidad de un ciego que no puede explicarse de otra manera, sino como algo milagroso, porque hay algunas corrientes que procuran encontrarle la explicación a los milagros en causas naturales y entonces ya Jesús no multiplicó los panes y los peces, sino que era que la gente llevaba coca y la compartió y entonces un milagro de multiplicación se vuelve un milagro de compartir. Aquí nos vamos a encontrar con un pasaje en donde no hay pie para ese tipo de interpretaciones alegóricas. Aquí nos vamos a encontrar con un pasaje en donde no hay explicación, que aquellos que quieren alegorizar todo en la palabra, aquí no van a encontrar ninguna manera de darle una explicación diferente. Aquí lo que pasa es un hecho milagroso, sobre todo porque estamos hablando de una enfermedad congénita. Nos vamos a encontrar con un ciego que era ciego de nacimiento, una enfermedad congénita. No podría ser una recuperación natural de la visión porque este hombre era ciego de nacimiento y vio inmediatamente. De inmediato, después de que hizo lo que Jesús le dijo, el hombre vio. Y aparte de eso, no podía ser el tratamiento, el resultado de un tratamiento médico, porque la cura para la ceguera, sobre todo cegueras congénitas, estaba mucho más allá del conocimiento médico limitado de aquella época. Entonces vamos a acercarnos a un texto en donde se nos narra un milagro de Jesús, un hecho milagroso, en este caso específico, la sanación de un ciego, y vamos a revisar qué cosas nos quiere enseñar Dios a través de él. Este texto que está, como les mencioné, en el capítulo 9 de Juan, del versículo 1 al versículo 12, vamos a dividirlo en 4 partes. Nos vamos a encontrar que inicialmente el texto nos narra el problema que hay. El problema que hay, ya con esta introducción ustedes lo conocen, es la ceguera. Hay un tipo que es ciego. Después vamos a hablar un poco sobre el propósito. ¿Qué propósito tenía esa situación, esa circunstancia? Luego vamos a encontrarnos con el poder de Jesús para marcar una diferencia en esa circunstancia. Y finalmente vamos a darnos cuenta de la admiración que provocó esa obra portentosa de Jesús. Comencemos entonces leyendo el texto. Juan capítulo 9, versículos 1 al 12. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este o sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, a él se parece. Y él decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Vamos entonces a comenzar con los primeros versículos para que veamos el problema que hay.
Nos dice la palabra, iniciando este texto, que al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y algunos relacionan la frase al pasar con la narración previa. Recuerden que hace 8 días terminamos el capítulo 8 y recuerden que en lo que terminamos es que Jesús acaba de tener un diálogo, una conversación acalorada con los fariseos y los maestros de la ley, y esa conversación terminó en que estos tomaron piedras para arrojárselas, para matarlo, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Este texto comienza diciendo al pasar. No sabemos entonces si es que Jesús sale de ahí del templo y pasando por entre la multitud del templo vio a este ciego, o no sabemos si nos están hablando de otro día, pero lo normal es que se relacione con ese suceso que acabamos de estudiar hace 8 días. Entonces, pareciera que tuviera una relación con esta narración previa y entonces eso nos permite ubicar este acontecimiento a continuación de que Jesús saliera del templo. La redacción de este texto es muy general y no nos permite determinar ni el tiempo ni la ubicación. Por eso de pronto el versículo anterior nos da alguna idea, pero de ahí para allá no podríamos estimar nada más. Es muy probable de que este hecho ocurrió en Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque Jesús lo envió a lavarse en el estanque de Siloé y ya sabemos que ese estanque pues queda cerca del templo. Entonces es muy seguro que sí ocurrió en Jerusalén. Lo segundo es que el templo era la ubicación principal de los mendigos. Los mendigos normalmente estaban en el templo, los mendigos normalmente se hacían en la puerta del templo, porque era más probable que las personas les dieran limosnas cuando iban a adorar allí. Entonces es muy probable que no solamente sí haya ocurrido en Jerusalén, sino que también es muy probable que haya ocurrido allí cerca al templo o en el templo mismo. El templo ya sabemos que es un lugar en donde se reunían multitudes y entonces es muy posible que entre toda esa multitud que se reunía ahí cerca del templo, Jesús se encontró con este hombre. Lo otro que nos dicen de este hombre es que era un hombre ciego de nacimiento. La ceguera realmente era muy frecuente en el mundo antiguo. Si ustedes le dan una revisada al Antiguo Testamento, en Levítico nos hablan de ciegos, en el libro de Deuteronomio nos hablan de otros que padecían ceguera, el segundo libro del profeta Samuel trae a colación eventos de personas ciegas, el libro de Job nos habla de ceguera. Entonces, no es que fuera una enfermedad muy extraña en la época, era frecuente la ceguera en el mundo antiguo y aquellos ciegos a quienes nadie cuidaba, pues quedaban reducidos a la mendicidad, con las dificultades de desempeñar un trabajo debido a su limitante visual, pues si no tenían nadie que los cuidara y que velara por ellos quedaban reducidos pues a mendigar. ¿Qué pasa aquí? Pues Jesús entra en la vida de este ciego. Un ciego de nacimiento que al parecer entonces seguramente está allí a la puerta del templo o cerquita del templo y es muy probable que se dedicara, que estuviera allí en estas cercanías del templo por temas de mendicidad. Jesús se encontró con él y lo que ya sabemos que es el desenlace de este texto es que Jesús le da luz a sus ojos, que esto ya lo había predicho el profeta Isaías y nos había dicho el profeta Isaías que Jesús lo haría. Cuando Isaías nos habla del Mesías, nos dice algo relacionado con este asunto de dar luz. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, dice el capítulo 42 de Isaías, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, la luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Te pondré como luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa es la manera como Isaías habla del Mesías. Aquí Jesús, entonces, está haciendo una de aquellas cosas para las cuales Isaías nos dice que Dios nos envió el Mesías.
El texto no nos dice cómo los discípulos supieron que este hombre había nacido ciego. No sabemos cómo Juan en su texto logra darnos esa información. Muy seguramente era alguien conocido. Su historia era de conocimiento público y de pronto Juan o los discípulos ya sabían que ese era el ciego y todos sabían que ese ciego había nacido ciego. O tal vez lo había explicado el ciego y no quedó registrado en el Evangelio. El caso es que, aunque no nos lo dicen, sabemos que este tipo está cerca del templo y que es ciego de nacimiento. Esta es la única vez que los evangelios registran la sanidad de alguien con una enfermedad congénita. Recuerden que congénita es una enfermedad que se da desde antes de nacer, desde el vientre de la madre. Este ciego ya era ciego. Es el único caso en donde la palabra nos da información directa de que éste tenía esa enfermedad desde antes de nacer. Ese es el problema. Ahí podríamos poner muchos otros problemas. El problema claro que se nos está poniendo en este caso es, hay un hombre cerca del templo, ciego de nacimiento, con toda seguridad ese problema está afectando su vida y lo está reduciendo a la mendicidad. A partir del versículo 2 dice la palabra, versículo 2 al 5. Y entonces le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este problema que acabamos de mencionar, esta situación o esta condición de este hombre ciego, creó, como les había anunciado, un dilema teológico en la mente de los discípulos. A los discípulos no solamente les importó que fuera ciego, sino que tenían el conocimiento de que era ciego de nacimiento. No sabemos cómo, pero los discípulos sabían que era ciego de nacimiento y eso generó un dilema dentro de ellos. ¿Por qué un hombre nace ciego? ¿Por qué un hombre nace enfermo? ¿Quién pecó? ¿Este pecó? ¿O pecaron sus padres? Pero ¿cuál es la razón por la cual algunos tienen vista, en cambio otros, desde antes de nacer, ya son ciegos? Este asunto, esta condición de este hombre ciego, generó un dilema en la mente de ellos y plantearon una pregunta que suponía la doctrina popular judía según la cual el sufrimiento físico de una persona era el resultado directo de un pecado personal. Los judíos consideraban que el sufrimiento de las personas se debía a pecados personales que habían cometido. Por eso la pregunta es muy directa. Él es ciego, daban por sentado que entonces alguien pecó. Si él es ciego es porque esa enfermedad es consecuencia de un pecado, según el racionamiento de ellos. ¿Quién es entonces el que pecó? Rabí, maestro. ¿Fue este el que pecó o fueron sus padres? ¿Quién fue el que cometió el pecado a raíz del cual este hombre nació ciego? Veían solamente dos explicaciones posibles para esta condición. O había pecado él o habían pecado sus padres. Esas eran las únicas dos causas claras que estos discípulos contemplaban. Ahora, es un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo podría ser responsable? ¿Cómo podrían ellos incluso suponer que él habría pecado si era ciego de nacimiento? Los discípulos consideraban esta posibilidad, pues el judaísmo de la época era, en el judaísmo de la época era muy amplia la creencia de que los niños podían pecar desde el vientre. Además, los judíos de la época tenían un sincretismo religioso, es decir, eran judíos, pero muchos de ellos eran judíos helenos, eran judíos que de tanto estar permeados por las tradiciones y las religiones griegas, habían dejado permear esas doctrinas helénicas en su judaísmo y entonces influenciados por la filosofía griega argumentaban la preexistencia del alma, asunto que rechaza la palabra tajantemente.
ese sincretismo religioso que tenían entonces algunos de estos judíos incluían cosmogonías de otras líneas de pensamiento, asuntos, por ejemplo, como el tema del karma, del cual ustedes seguramente han hablado mucho, en la religión budista y en el hinduismo hay una creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa y fluye en sucesivas existencias del individuo. Entonces las personas que tienen una condición X de vida es porque en una vida pasada alguna cosa hicieron y están pagando un karma. Y entonces tienen una nueva posibilidad y en la medida en que vayan corrigiendo esos errores, van teniendo una emancipación del alma hasta el punto en el cual su alma puede trascender y cambiar a un estado espiritual. Ese tipo de cosas, pues las tienen los budistas, ese tipo de cosas las encontramos en el hinduismo, la preexistencia del alma la encontramos en la filosofía griega, pero son asuntos que la palabra no comparte. Por eso menciono que el judaísmo de la época se había dejado permear por creencias que venían de otras culturas, de otras tradiciones. Eso es lo que llamamos sincretismo religioso, que mis planteamientos doctrinales dejo que allí entren un montón de creencias y tradiciones que vienen de muchas partes y que a veces incluso se camuflan no como religiosas, sino como un asunto social. El tema de la reencarnación, el tema del karma, el tema de la emancipación del alma, son temas que están muy actuales en nuestra sociedad, son temas con los que usted y yo convivimos a diario y son temas que muy seguramente también estaban allí permeando la creencia del pueblo judío de la época. Vuelvo y repito, son cosas que exceden el conocimiento que nos revela la palabra, pero que muy probablemente los judíos de esa época las conocían, se habían dejado permear por esas doctrinas, algunas doctrinas helénicas, algunos planteamientos de la filosofía griega, y por lo tanto dentro de las opciones consideraban la opción de que fuera él mismo el que hubiese pecado. ¿Quién pecó? Era ciego de nacimiento, pero dentro de las opciones incluyen, ¿será que pecó él? ¿Será que es que el alma tiene una preexistencia y en esa preexistencia él pecó? ¿O será que pudo haber pecado desde el vientre de la madre y por lo tanto allí veía o allí tenía todo para que se le desarrollara el sentido de su vista, pero a raíz de ese pecado, pues esa fue la consecuencia? Ellos incluyen eso dentro de las posibilidades a raíz de esto que acabo de mencionar. Pero la otra posibilidad, que era una posibilidad que seguramente tenía mucha más fuerza en las creencias judías, es que los padres eran responsables. Es que los responsables de esa situación, de ese hombre ciego de nacimiento, eran los papás, los padres. Muy seguramente consideraban que era poco justo que el hijo recibiera castigo por los pecados de sus padres, pero en el racionamiento judío no había ilógica en esta situación, no había falta de lógica en esta situación, aunque tuvieran como base una premisa falsa. Ellos consideraban que esa opción estaba ahí, en la mesa, que posiblemente habían sido los papás. ¿Por qué? Ciertamente es verdad que el sufrimiento en general que padecemos es a la larga resultado del pecado. Por eso quise comenzar por donde comencé en la introducción, trayendo sobre la mesa la idea de que la enfermedad entró en la historia de la humanidad a raíz del pecado, a raíz de la caída. Entonces, sí es verdad que a la larga el sufrimiento en general es resultado del pecado, pero también es cierto que una enfermedad específica puede ser consecuencia de un pecado específico y muy seguramente a eso es que ellos se referían. Consideraban que de pronto los papás habían hecho un pecado específico, habían cometido un pecado específico y por eso, como consecuencia, él era ciego. Por ejemplo, en el libro de Números se nos relata la historia de María. María, la época de Moisés, y María se enfermó de lepra por rebelarse precisamente contra la autoridad de Moisés. En el capítulo 12 del libro de Números se encuentran esa historia.
Pero también recuerden que hace poco estudiamos el capítulo 5 de Juan y estudiamos que Jesús sanó a un paralítico que estaba en Betesda, en el pozo de Betesda. Y recuerden las palabras de Jesús en esa ocasión. Jesús le dijo al paralítico después de sanarlo: mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces, cuando revisamos que María se enfermó de lepra por rebelarse contra la autoridad de Moisés, y cuando Jesús le dice a este ex paralítico de Betesda: no peques más para que no te venga una cosa peor. Pero también encontramos, por ejemplo, en el libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que Pablo se entera de que hay algunos que están participando de la cena del Señor indignamente. Y entonces les dice: por eso que están haciendo es que hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Por esa situación, por la manera indigna como se están acercando a la Santa Cena, es que hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Ese tipo de cosas nos da a entender que la palabra nos habla de unos casos específicos en donde pareciera que algunas situaciones de vida, incluyendo enfermedades, son el resultado directo de algunos pecados muy específicos. También sabemos que trágicamente pues hay ocasiones en que los hijos se ven forzados a sufrir consecuencias naturales de los pecados de los padres. Por ejemplo, los ojos, hablando de ceguera, los ojos de los bebés de madres que tienen enfermedades venéreas al momento del parto, es muy alta la probabilidad de que se infecten en el momento del nacimiento, y si no hay un tratamiento adecuado, el resultado puede ser la ceguera. Y en ese caso uno diría, pues la condición del bebé se debe directamente a la madre. También sabemos que, por ejemplo, la salud de un bebé puede afectarse por madres fumadoras, por el abuso de drogas, por el abuso del alcohol durante el embarazo. Todo ese tipo de asuntos uno podría relacionarlos con que debido a esto pasa aquello, debido a esta condición de la madre, pues pueden haber consecuencias en la vida de los hijos. Pero también hay enfermedades congénitas, hay enfermedades de nacimiento, que son consecuencias de un manejo de algo natural, de algo que tal vez no era el plan original, pero que se fue dando consciente o inconscientemente, y que claro, lo heredamos, pero lo heredamos no como consecuencia necesariamente de un pecado específico. No sé si ustedes saben que Yarumal, el pueblo de aquí de Antioquia, es el lugar del mundo con mayor prevalencia de Alzheimer genético. Según algunos estudios, cerca del 20% pues, del grupo poblacional padece o padecerá esta enfermedad. Es el lugar del mundo en donde mayor prevalencia hay de este tipo de Alzheimer. Y lo traigo a colación porque cuando uno habla con personas de Yarumal acerca de esta situación, ellos le llaman la maldición del Alzheimer. Consideran que hay una maldición sobre ellos por este asunto de que tienen mayor prevalencia a padecer esta enfermedad. Entonces vean que esa es una condición congénita. No podemos negar entonces que una persona de allá es muy probable que tenga mayor riesgo o mayor prevalencia a sufrir de dicha enfermedad que una persona de otro lugar. Claro, vean que ahí empieza el relacionamiento con el asunto de la religión. El dilema que tenían los discípulos en este texto que estamos estudiando, muy probablemente es el dilema que tienen muchos de Yarumal, que, por lo cual le llaman la maldición. ¿Por qué es que nosotros tenemos una condición distinta a los demás? No solamente es que tengan más riesgo de padecerlo, sino que Yarumal es el lugar del mundo en donde más se está concentrando el estudio de esta enfermedad para buscarle pues una cura, porque es el lugar del mundo en donde se da esta enfermedad en personas más jóvenes. Normalmente el Alzheimer es una enfermedad relacionada con personas de cierta edad, pero en Yarumal ese promedio de edad ha venido bajando. Al principio se comentaba mucho al respecto de que había una mutación genética porque se casaban entre primos y cosas de esas, pero los estudios poco a poco han ido revelando que efectivamente hay una mutación genética,
pero lo han rastreado hasta tiempos muy lejanos y entonces la mayoría de estudios señalan que es muy probable que esta mutación genética la trajeran los españoles al país y se haya concentrado en unas personas que posteriormente se ubicaron en esta región. Lo que pasa, por ejemplo, con los afectados por el Alzheimer precoz, así le llaman a este tipo de Alzheimer que está en Yarumal, es que poseen una mutación de los genes que modifica un gen específico. Modifica un gen que está ubicado en el cuarto cromosoma y eso hace que al poseer esta mutación una persona tenga una posibilidad mucho mayor que asciende al 50% de padecer Alzheimer. Entonces vean que hay muchas otras enfermedades que ni siquiera uno tendría que rastrear hacia los padres o hacia los abuelos o hacia los bisabuelos, sino que uno definitivamente tendría que saber que sí, que hay cosas que no estaban en el plan original, que la enfermedad entró en la raza humana a raíz de la caída, que la palabra nos habla de algunos casos concretos en donde pareciera que efectivamente alguna condición es producto de un pecado, pero también la palabra no nos plantea la idea de que todo sufrimiento o todo padecimiento sea producto de un pecado concreto, que a la larga el padecimiento y el sufrimiento es producto del pecado en general, pero hay algunas circunstancias y por eso traigo la ilustración del asunto de Yarumal. Pero también sabemos que, por ejemplo, hay muchos hijos, hijas, que tienen muchas mayores probabilidades de desarrollar cáncer por un asunto hereditario. Sabemos que hay muchos tipos de cáncer que son muy fácilmente heredados y por lo tanto, entonces las probabilidades de padecerlo aumentan. Y uno podría relacionar eso entonces con quién tiene la culpa de que yo padezca esto. Mis padres, pues muy probablemente porque fue un asunto heredado, pero no necesariamente relacionado a un estado específico. No solamente el tema del cáncer, la calvicie genética, la alopecia, la miopía. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano menor ha padecido miopía, ahora es operado, pero padecía miopía desde muy pequeño, desde que entró a primero, él se atrasaba y tenía que pedirle a los compañeros que le prestaran cuadernos. Y claro, a raíz de eso se empezó a revisar y él desde muy temprana edad tenía un nivel de miopía muy desarrollado. ¿Por qué? Porque él nació con eso y mi hermana mayor no nació con esto. ¿Por qué razón? Pues muy seguramente hay asuntos genéticos. Mi papá es miope, aunque no a ese nivel, pero no necesariamente todo está relacionado con un pecado específico, no necesariamente todo está relacionado con una situación específica. Entonces, me interesa que veamos ambas circunstancias. Hay algunos casos en la palabra en donde se nos habla de un pecado específico. María se enfermó de lepra por desobedecer o por no someterse a la autoridad de Moisés. Jesús le dice al paralítico de Betesda, ya fuiste sanado. Cuidado con lo que haces, no peques para que no te venga una cosa peor. Y nos da a entender entonces que muy probablemente el pecado sí puede traer ciertas consecuencias. Pero también nos da la idea de no generalizar y entender que la enfermedad hace parte de la historia de la humanidad a raíz de la caída y que por lo tanto tenemos deterioro en nuestros órganos y por lo tanto tenemos mutaciones genéticas y por lo tanto tenemos prevalencia de algunas enfermedades, unos más que otros, y que eso también hace parte de la lectura que tenemos que darle a textos como este. Pero muy seguramente los discípulos en ese momento, cuando hablan de los padres, quién pecó este o sus padres, también podrían estar pensando en ciertos pasajes muy específicos del Antiguo Testamento, en que Dios parece prometer castigo sobre los hijos de los padres pecadores. Si uno revisa Éxodo, capítulo 20, versículo 5, nos dice en la boca de Dios, palabras de Dios, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, en aquellos que me aborrecen, en aquellos que hacen maldad, yo visito esta maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso da a entender que incluso la tercera y cuarta generación podrían tener consecuencias de la maldad de los que los precedieron, de sus antepasados. Pero también nos dice Éxodo 34:7. Dios nos dice allí
que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vuelve a repetirnos este asunto, que muy probablemente estos temas los tenían los discípulos en la cabeza cuando le preguntaron directamente a Jesús, ¿pecaron sus padres? Este nació ciego porque pecaron sus padres. Pero hay que tener cuidado con estos pasajes porque deben entenderse en un contexto nacional o de sociedad. Recuerden que la nación de Israel, eh, toda era la nación de Dios, era el pueblo de Dios. Y por lo tanto, el pecado de los antepasados acarreaba ciertas circunstancias sobre los nuevos que venían para el pueblo. Por ejemplo, a raíz del pecado de algunos, el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Y habían muchos que nacieron y les tocó nacer en cautiverio. Y cuando él se preguntaba por qué yo nazco en cautiverio, muy seguramente tendrá que decir, por el pecado de mis padres. Por el pecado de mis padres, Dios nos entregó a los babilónicos y por lo tanto ese pecado está alcanzando otras generaciones. El efecto corruptor de una generación, es decir, ese efecto de corrupción que hay en una generación, se filtra a las generaciones siguientes. Esa idea nos permite entenderla un poco. Deuteronomio 24:16, cuando nos dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Pero aparte de eso, el profeta Jeremías nos dice, en aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias se destemplarán. No es que si aquel pecó, yo padezco, si aquel comió uvas agrias, yo padezco la dentera o se me destemplan los dientes, sino que Jeremías nos dice, el que coma las uvas agrias, aquel sufrirá la dentera. Pero aparte de eso, Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 18 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Nos está diciendo, la salvación es un asunto personal. Por los pecados del padre no padece el hijo, pero tampoco por la justicia del padre va a ser salvo el hijo. Aquel que tenga justicia, su justicia será sobre él, y aquel que tenga impiedad, su impiedad será sobre él. Sin embargo, pues sabemos de dónde vienen estas ideas que tienen los discípulos. Sabemos que estos textos que acabamos de leer del Éxodo, en donde dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, pero que hay que entenderlo en un sentido de nacionalismo, en un asunto, en un contexto de sociedad de la nación de Israel, pues sabemos que efectivamente las generaciones siguientes de muchos hijos de israelitas han sufrido las consecuencias de los padres. Por ejemplo, los hijos de los israelitas del Éxodo sufrieron 40 años en el desierto por los pecados de sus padres. Cuando los israelitas salieron de Egipto y estaban en el desierto, no le creyeron a Dios. Recuerden que le decían a Moisés, preferiríamos ser esclavos en Egipto que una tumba en el desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Estaríamos allí, así fuera como esclavos, pero cualquier esclavitud es mejor que esto que estamos viviendo en el desierto. Y a raíz de esa terquedad de su corazón, después de que habían visto que Dios abrió el mar en dos, después de que Dios les daba el maná, les dio codornices, hizo brotar de la peña agua, después de ver tantas evidencias de que Dios los respaldaba, seguía terco su corazón y endurecido, y por lo tanto, Dios dice, ninguno de esta generación verá la tierra, pisará la tierra prometida. Si uno revisa la distancia desde Egipto hasta la tierra prometida, no se demoran 40 años caminando. Dios los puso a dar rodeos y rodeos y rodeos. ¿Por qué? Porque a raíz de la terquedad de su corazón, Dios dice, ninguno de estos pisará la tierra prometida. ¿Qué pasó con los hijos de ellos? Deambularon 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque las consecuencias de los pecados de los padres alcanzaron a los hijos.
Siglos después de esto, cuando los reinos del sur, es decir, Judá y el reino del norte, Israel, estuvieron cautivos, las generaciones futuras, las generaciones siguientes, como les mencionaba, terminaron sufriendo por los pecados de sus ancestros. Entonces, sí hay claras consecuencias en la palabra de que a raíz de los pecados de los padres, viéndolo en términos nacionales y sociales, los hijos en el pueblo de Israel cargaron esas consecuencias. Muy seguramente eso estaba ahí en la mente de los discípulos. Y entonces preguntar, ¿quién pecó? Ya sabemos por qué lo incluyeron como opción, o pecaron sus padres. Ya sabemos a raíz de qué estaban haciendo la pregunta. La respuesta de Jesús frente a eso es descartar las dos opciones. La respuesta de Jesús es sí. Muy probablemente si leemos otros contextos, como los que ya leímos, en otros contextos podrá decir sí. La enfermedad de María se debe a la desobediencia. Cuidado paralítico de Betesda, que si peca le vendrá una cosa peor. Pero en este caso, la respuesta de Jesús es no. Ni pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta en este caso es ni pecó ni sus padres. Eso es muy importante porque la situación que estamos estudiando hoy es esta. Y por eso quise traer a colación asuntos de otras miradas, asuntos en donde nos quedara claro que sí, que hay casos en donde los hijos acarrean las consecuencias de los padres, y hay casos en donde se relaciona una enfermedad específica con un pecado específico, pero también está este caso en donde Jesús dice, no, ninguno de los dos, ni pecó ni sus padres. No siempre nos está diciendo Jesús, no siempre hay un enlace directo entre el sufrimiento y el pecado personal. No siempre hay un pecado directo entre un enlace directo entre estas dos cosas. Si usted sufre, no quiere decir que tiene un pecado. Y eso, hago énfasis en esto, porque a veces tenemos eso metido en la cabeza y en el corazón. Si se han dado cuenta que cuando alguna persona, por alguna razón, empieza a tener una racha un poquito difícil, la gente murmura, debe tener un pecado escondido. Debe ser que tiene alguna cosa por ahí que no ha confesado. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra cabeza y en nuestro corazón tenemos la idea de que hay siempre un enlace directo entre el sufrimiento y el pecado personal. Que si yo peco, me va a ir mal, y si me está yendo mal es porque pequé. Pero aquí Jesús está diciendo, no siempre hay un enlace directo. En el caso de este hombre del que estamos hablando hoy, que es un ciego congénito, tiene una enfermedad congénita de nacimiento, ni él pecó ni sus padres, dice Jesús. ¿Se han dado cuenta que hay personas que empiezan a tener una mala racha, les empieza a ir, empiezan a tener algunas dificultades y la gente dice cosas como, ni que hubiera matado un cura? Claro, yo sé que esos son dichos populares que se nos han metido en la jerga antioqueña, pero eso detrás tiene una idea muy importante que a veces la tenemos en la cabeza y en el corazón. Tiene la idea de que si a mí me va mal, es como consecuencia de algo que hice mal. Y entonces esto que estoy viviendo que es tan malo, tiene que ser porque cometí un pecado muy grande, ni que hubiera matado a un cura. La única explicación que tiene esta situación es que el pecado fue muy grande. Hay un pecado escondido. Cuidado, porque aquí Jesús es claro y dice, esa relación que ustedes a veces hacen entre ese enlace directo, entre el sufrimiento y el pecado personal, no siempre está. Cuando los consejeros de Job, recuerden que Job lo perdió todo y vinieron dos supuestos amigos a aconsejarlo. Cuando estos consejeros o estos supuestos consejeros de Job argumentaron que su sufrimiento se debía a esta suposición de que siempre hay una ligación entre el sufrimiento y un pecado personal, cuando hicieron la suposición de que su sufrimiento se debía a un pecado, primero nos dice el libro de Job que le causaron una aflicción innecesaria, porque afligieron el corazón de Job al darle esa opción. Pero lo segundo es que nos dice al final del libro de Job, en el capítulo 42, nos dice el texto del libro de Job, que estos supuestos consejeros recibieron una reprensión divina, recibieron un regaño de Dios. ¿Por qué?
porque la suposición que estaban haciendo de que todo sufrimiento, búsquele el pecado por algún lado, porque si está sufriendo es porque hay un pecado por ahí escondido, recibieron un regaño de Dios porque estaban errados, porque no siempre es así. También hay otra escena en el Evangelio en donde Jesús enseñó sobre este tema. Habían unos galileos que Pilato había matado en el templo y había otros a los que les había caído la torre de Siloé. Murieron porque se les cayó encima una torre. Entonces, imagínense, esa era la noticia de la época por algunos días. A algunos Pilato los mató en el templo y hay otros que se murieron porque les cayó encima una torre. En Lucas capítulo 13, Jesús da una enseñanza a raíz de estos dos eventos y dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. ¿O creéis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Si no os arrepentís, padeceréis igualmente. Aquí, otra vez Jesús, a raíz de estos dos eventos, les dice, ustedes están relacionando el tema de la matanza de Pilato y de lo de la torre con que ellos eran pecadores. ¿Ustedes creen que eso les pasó porque eran muy pecadores? Tajantemente vuelve y dice Jesús, no. Les pasó porque esas cosas hacen parte de la vida, los accidentes hacen parte de la vida, las enfermedades hacen parte de la vida. Claro, vuelvo y repito, y por eso di todos los puntos de vista. Hay situaciones muy específicas que la palabra misma nos muestra en donde las cosas que se viven sí son consecuencia de un pecado específico. Y esos casos habrá que revisarlos en detalle, pero esos casos específicos no dan pie para generalizar. Hay casos como el que estamos estudiando hoy, en donde se da la pregunta directa. Entonces pecó de los sus padres y Jesús es tajante y dice, no, no hay una ligazón directa siempre entre el sufrimiento y un pecado personal. En el caso de Job, por ejemplo, la verdad es que, según nos revela el libro, Job sufrió aflicción para que las obras de Dios se manifestaran en él. De la misma manera, como le pasó a Job, lo que nos está diciendo este texto es que el ciego de nacimiento sufrió aflicción para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuidado, esto no quiere decir que Dios deliberadamente, intencionalmente, provoque que los niños nazcan ciegos para que después de muchos años la gloria de Él se manifieste al eliminar la ceguera. De ninguna manera. Por eso incluso quise extenderme un poco en el caso de Yarumal, para que ustedes sepan que hay algunas mutaciones genéticas incluso que acarrean después de muchos años, de cientos de años, enfermedades en las generaciones futuras. De tal manera, pues, que la enfermedad es resultado de la caída, pero eso no quiere decir de ninguna manera que intencionalmente Dios ande provocando ceguera en los niños para que después, cuando sean sanados milagrosamente, le demos gloria. Pensar así es deformar totalmente el carácter de Dios que se nos revela en la palabra. ¿Qué quiere decir entonces esto? Quiere decir que Dios invalida el desastre de la ceguera. Quiere decir que la ceguera de este niño, cuando nació, ya sabemos que no se debe a un pecado específico, nos lo dice Jesús, entonces se debe a una causa, muy seguramente relacionada con algunas de las que hemos hablado, o una infección que sufrió. Hoy sabemos, en esa época no se tenía ni idea, pero hoy sabemos que hay niños que pueden sufrir meningitis y por lo tanto perder algunos sentidos desde el momento de nacer o un tiempo después. Hoy en día tenemos muchas explicaciones. En este caso no se nos dice qué fue,
pero sí nos dicen era un tipo que estaba enfermo. Y ya sabemos que el sufrimiento y la enfermedad no entraron como diseño de Dios, sino que entraron a raíz de la caída. ¿Qué hace Dios? Dios no provoca esa ceguera, pero Dios sí la invalida. Dios sí se entromete en esa vida y hace un cambio y marca una diferencia. Y ese desastre de la ceguera lo convierte en la victoria de la gloria de Dios. Y ese desastre de la ceguera lo convierte en la admiración de muchos que conocerán de Dios a raíz de ese evento. No que Él lo haya provocado intencionalmente, sino que entra en la historia de esa persona que tiene una enfermedad por causas específicas que habría que revisar caso a caso y que a raíz de eso, pues provoca un cambio en esa circunstancia para la gloria de Dios. Lo que está diciendo Jesús aquí es, ni él pecó ni sus padres pecaron, sino que para que la gloria de Dios se manifieste. Dios escogió en su soberanía usar la aflicción de este hombre para manifestar su gloria. Después de esto, después de aclarar esa interpretación errónea de sus discípulos y de presentar el asunto de la obra de Dios, Jesús afirmó que esa era la prioridad. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. El enfoque de los discípulos estaba en el pasado. Los discípulos se están preocupando por lo de atrás. ¿Qué fue lo que pasó atrás para que este hombre hoy sea ciego? ¿Él pecó por allá en el vientre? ¿O sus padres pecaron en algún momento en el pasado y la consecuencia al presente es esta ceguera? El enfoque de los discípulos está en analizar el pasado, cómo el ciego llegó a ser ciego. En cambio, Jesús cambia el enfoque totalmente. Jesús enfoca hacia el futuro y dice que le interesa mostrar el poder de Dios para beneficio de este hombre. A Jesús no le interesa qué lo causó, a Jesús le interesa hacer las obras del que le envió, lo que va a hacer en la vida de ese hombre para que la gloria de Dios se manifieste para beneficio de él. Jesús aquí entonces cambia el enfoque radicalmente y nos plantea no lo que pasó, sino lo que Él puede hacer en nuestra circunstancia. Nos plantea no qué lo originó, sino cómo Dios va a marcar una diferencia en esa situación. Hay un problema y los discípulos están analizando y analizando ese problema, de dónde vino ese problema. A Jesús no le interesa tanto analizar el problema, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron los los elementos que lo originaron. A Jesús le interesa qué es lo que Él va a hacer las obras del que lo envió, qué es lo que Él va a hacer para marcar una diferencia en esa vida y que la gloria de Dios se manifieste en beneficio de la vida de ese hombre ciego. Juan usa en su evangelio frecuentemente el verbo dei. El verbo dei griego significa es necesario. Es una necesidad. Para Jesús no es que siquiera nos encontramos este ciego para hacer algo, no. Es una necesidad, me es necesario. Yo tengo necesidad de hacer las obras del que me envió. Ese verbo dei describe el cumplimiento activo de la misión de Jesús que el Padre le dio. Jesús es como si estuviera diciendo, me dieron una obra por hacer, me dieron una misión por cumplir, me es necesario cumplirla. Es como si dijera, yo estoy constantemente cumpliendo de manera activa una misión que el Padre me encomendó. Cuando dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, es como si estuviera diciendo, la vida de este ciego que tenemos enfrente hace parte de la misión que Jesús está cumpliendo y que le fue encomendada por el Padre. Pero aparte de eso, cuando uno revisa este texto en el griego original, el pronombre que se usa es plural. Cuando dice, me es necesario, así viene en la traducción, en la mayoría de las traducciones en castellano, en la boca de Jesús y en singular,
Pero cuando uno va al original griego, es un pronombre plural. Es como si dijera, nos es necesario. La versión, hay algunas versiones, muy pocas en castellano, que lo integran en plural. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Lo dice en plural. Es como incluyendo a los discípulos, quienes también tenían el poder para hacer las obras del Padre. En el texto original está en plural. Nos es necesario hacer las obras del que me envió. Nos es necesario no estar mirando tanto para allá, sino qué es lo que tenemos que hacer en la vida de los demás, qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros en la vida de los demás para que sus circunstancias sean diferentes, para que sus corazones que están en tinieblas vean la luz, para que conozcan lo que nosotros en algún momento conocimos. Nos es necesario hacer las obras del que me envió. La frase que sigue a continuación, entre tanto que el día dura, conlleva un sentido de urgencia, conlleva el sentido de que el tiempo es breve. Tengo que hacer las obras mientras el día dura, como cuando uno está en la oficina y ve el reloj y ya son las 3 de la tarde y uno dice, hijo de madre, no voy a alcanzar a hacer todo lo que tenía para hoy. Ya van a ser las 6, ya van a ser las 6, se acabó el día. Es como si Jesús estuviera diciendo, entre tanto que el día dura, tengo que hacer esto. Esto es lo que tengo que hacer en el día. Conlleva el sentido de urgencia. No está diciendo, de aquí a que se termine el año, tengo que haberme leído este libro. No se está poniendo una meta de largo alcance. De aquí a que cumpla 50, yo tuve que haber conocido a Argentina. No se está poniendo una meta distante, está planteando un sentido de urgencia mientras dura el día. Hoy tengo que hacer esto. Si usted se levanta mañana y dice, no puede pasar el día sin que yo hoy haga esta diligencia, muy seguramente no es un asunto que usted lo deje para después, sino que estará ahí rondando en su cabeza, hoy tengo que hacer esto. Tiene el sentido de urgencia. Se refiere al tiempo breve. Recuerden que aquí estamos en el contexto cronológico del Evangelio de Juan, estamos a unos 6 meses de la crucifixión. Estamos por la fiesta de los tabernáculos, que se da por allá en octubre, 6 meses antes de la primavera, que es en marzo y que es la primavera siguiente, la Pascua siguiente, es la Pascua en la que Jesús es crucificado. Aquí Jesús sabe que quedan unos 6 meses de ministerio terrenal. Urgencia. Ya casi no estaré físicamente con ustedes. El tiempo es breve. Mientras dura el día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Luego de esto dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Pareciera ser una referencia a ese espacio en donde se separaría de los discípulos en la muerte y la oscuridad que los alcanzaría y que no podrían trabajar hasta la venida del Espíritu Santo. Los discípulos, recuerden que abandonaron su ministerio en términos de evangelización, lo abandonaron desde que apresan a Jesús en el huerto de Getsemaní hasta que viene el Espíritu Santo. Algunos de ellos incluso volvieron a la pesca, que eran sus antiguos oficios. Como que Jesús murió y entonces todo esto terminó, volvamos a lo que éramos antes. Y algunos de ellos alcanzaron otra vez a volver a la pesca. La noche viene en donde, cuando nadie puede trabajar. Es como refiriéndose a un espacio ahí en donde no harían esas obras. Se volverían incluso a sus oficios tradicionales hasta la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando Él les volvería a dar el poder para ministrar. Y a raíz de la venida de Pentecostés, saben ustedes que los discípulos empezaron a dedicarse de tiempo completo a la evangelización. Y a raíz de lo que Dios hizo a través de ellos, pues fundó la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Pero entre tanto Jesús estaba en el mundo, dice la palabra, Él es la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Claramente Jesús no dejó de ser la luz del mundo después de su muerte.
Él realizó su ministerio a través de sus discípulos. Aún así, la luz brillaba más claramente durante su ministerio terrenal. El pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Dios mismo estuvo aquí entre nosotros. Mientras estuvo aquí, la luz brilló claramente. Obviamente, Él sigue siendo luz a través de nosotros, pero mientras que estuvo aquí en el mundo, mientras su ministerio terrenal, fue una luz diáfana y clara que brilló intensamente. Lo que Jesús dijo a estos discípulos se le aplica a todos los creyentes, se nos aplica a todos nosotros. Servir a Dios con sentido de urgencia, aprovechando bien el tiempo, como dice Pablo, aprovechen el tiempo porque los días son malos. Servir a Dios con sentido de urgencia. Hay muchas personas que pueden estar necesitando que nosotros les contemos aquello que ya conocemos. No sabemos si los vamos a volver a ver. Muy seguramente tenemos muchos amigos queridísimos a los que amamos, pero al parecer no nos estamos preocupando por dónde van a pasar su eternidad. El texto de hoy nos plantea un sentido de urgencia. ¿Usted cree que va a tener muchos años para conversar con él? Usted tiene muchos familiares, tiene claro en dónde van a pasar la eternidad. Tenemos sentido de urgencia para servir a Dios. Tenemos sentido de urgencia para llevar la luz de Dios, para que Dios a través de nosotros ilumine la vida de muchos. El tercer punto del texto de hoy nos habla del poder de Jesús. Dicho esto, nos dicen los versículos 6 y 7, Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquel que es la luz espiritual del mundo también podría proporcionar luz física a este hombre que había vivido siempre en oscuridad. Aquel que ilumina obviamente nuestros corazones, también ilumina físicamente la vida de muchos. La sanidad es real. No estoy alegorizando, no estoy diciendo que esto no fue un milagro de sanación de la ceguera, sino que Jesús entró a su corazón. No, aquí estamos hablando de un milagro real. Pero este milagro real también ilustra el ministerio de Jesús, la luz que brilla en un mundo oscurecido espiritualmente. Es decir, usted y yo probablemente no seamos ciegos, pero muy seguramente tenemos muchas oscuridades que la luz del mundo, que es Jesús, puede iluminar. Usted y yo muy seguramente no tenemos el problema del ciego. Empezamos describiendo el problema, un ciego de nacimiento. En ese espacio usted puede poner algunas otras cosas. Es muy probable que ese hombre esté viviendo en oscuridad físicamente. ¿Cuáles son sus oscuridades? ¿Cuáles son sus tinieblas? ¿Qué cosas usted no deja ver de los demás? ¿Qué cosas usted mantiene ahí en lo oculto, en lo oscuro, en lo secreto? ¿Qué cosas usted no deja ver de Dios? ¿Cuáles son sus oscuridades? ¿Cuáles son sus tinieblas? Este hombre padecía ceguera congénita. Muy seguramente poca esperanza tenían. Jesús no tiene limitantes y por eso hablamos al principio. La enfermedad hace parte de la historia de la humanidad y el desarrollo médico tiene limitantes. Por muy sofisticados que sean nuestros sistemas médicos y tecnológicos, hay limitantes, pero Dios no tiene limitantes. La luz que brilla en el mundo oscurecido espiritualmente puede iluminarnos. La luz que iluminó la vida de este ciego puede iluminar nuestras oscuridades. Es un milagro real, pero también es una parábola de la vida que ilustra el ministerio de Jesús. Nos muestra lo que Jesús puede hacer en nosotros. ¿Cuáles son esos lugares, esas oscuridades que Jesús
podría iluminar. Después de haber terminado el diálogo con los discípulos, ¿qué hizo Jesús? Escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Escupió la tierra e hizo lodo, y lo untó en los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Jesús antes ya había usado la saliva para sanar. En el capítulo 7 de Marcos nos hablan de que Jesús sanó un sordomudo utilizando saliva. En el capítulo 8 de Marcos, Jesús también había sanado un ciego. Pero solo en este texto Jesús mezcla lodo con saliva. No sabemos por qué. No sabemos por qué le dio por hacer lodo con saliva. Nos vamos a dar cuenta más adelante, seguramente la próxima semana, que este milagro le generó problemas a Jesús. Y había algunos legalistas que se pegaban de detalles que acusaron a Jesús de amasar, porque esto, no nos lo dice todavía el texto, esto ocurrió en un día de reposo. Y en el día de reposo estaba prohibido amasar. Y Jesús hizo lodo con saliva y con eso, según los fariseos, infringió la ley del día de reposo porque amasó, pero eso es un tema más adelante en donde probablemente discutiremos más la declaración o el porqué de esta combinación de lodo con saliva. No sabemos muy bien por qué. Algunos padres de la iglesia interpretan este acto de Jesús a la luz de Génesis 2.7. Génesis 2.7 nos dice, Yahvé Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y entonces algunos de los padres de la iglesia nos enseñan a partir de que el lodo simbolizaría que el Señor creaba unos ojos nuevos y útiles para reemplazar los anteriores. Así como en la creación Dios tomó tierra, así en este caso Jesús tomó lodo, lo mezcló con saliva y creó unos ojos nuevos y útiles para reemplazar estos ojos inútiles que tenía él desde su nacimiento. Especulaciones, pero pueden servirnos para ilustrar un poco el tema del lodo. Lo único que sabemos es que Jesús realizó milagros de manera soberana y no se limitaba a normas de procedimiento. Cuando uno se lee el Evangelio, encuentra muchas maneras a partir de las cuales Dios obró sanidades. Hace poco, en un grupo, estábamos compartiendo un texto en el cual Jesús sanó a 10 leprosos. Y a estos 10 leprosos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y cuando ellos iban en camino, quedaron sanos. A otros simplemente los toca. Otros ni siquiera él los toca intencionalmente, sino acuérdense de la mujer hemorroísa que toca el manto de Jesús y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y la mujer quedó sana. Otros que ni siquiera los tiene que tocar, sino que manda una palabra. Recuerden aquel hijo del oficial romano que va hasta donde Jesús y le dice, mi hijo está en la casa enfermo. Y cuando él llega a su casa, ya estaba sano. Y cuando le preguntó a los criados a qué hora había empezado a mejorarse, fue la hora exacta en la que Jesús había dicho, queda sano. Con una sola palabra basta. Recuerden las palabras del centurión. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús no se limita a normas procedimentales. No hay procedimientos. Jesús sana como quiera. No hay una fórmula para Jesús. Las fórmulas que nosotros nos inventamos, Jesús no las tiene. Si esto hubiera ocurrido en nuestra época, ya estaríamos diciendo, es que todos los días a tal hora, si usted va y se unta lodo en los ojos y se tira al estanque de Siloé, va a quedar sano. Porque nosotros hacemos una fórmula de las cosas de Dios. Estos días son los días que Dios sana. A esta hora es a la hora que Dios responde las oraciones. Dios no tiene fórmulas. Dios aquí no está dando una fórmula. Échese este lodito con saliva y tírese al estanque de Siloé y esa es la fórmula de la sanidad. A nosotros nos encantan las fórmulas. A nosotros nos encantan procedimientos que parecieran más un asunto de brujería que un asunto de cristianismo.
Aquí no hay una fórmula. Jesús cura como le place. Y en este caso, hizo lodo con saliva, se lo untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y él fue y quedó sano. El estanque de Siloé estaba ubicado en la esquina suroriental del muro de la ciudad. Ezequías, uno de los reyes de Israel, había construido un túnel temiendo un asedio de los asirios y hizo un túnel desde la fuente de Gijón hasta el estanque de Siloé para tener un suministro continuo de agua, es decir, no estaba demasiado lejos. Ezequías había hecho un túnel, por si de pronto pasaba algo, tenían ahí un suministro constante. Recuerden hace poco que estudiamos que Jesús dice, yo soy el agua viva, yo soy el agua. Y recuerden que esa declaración de Jesús la dio en el contexto de la fiesta de los tabernáculos y cuando explicamos eso contamos que había una ceremonia del agua en la fiesta de los tabernáculos y en esa ceremonia los sacerdotes iban y sacaban agua. El lugar de donde sacaban agua los sacerdotes en la fiesta de los tabernáculos, recuerden que lo hablamos en ese momento, es el estanque de Siloé. Ahora, al parecer a Juan le parece muy importante el nombre de ese estanque, porque nos pone una notica, casi que hay entre paréntesis, como que escribiendo dijera, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. A Juan le parece muy importante darnos la traducción del nombre Siloé. Probablemente el nombre se originaría por el agua enviada al estanque por ese túnel de Ezequías, que era enviada desde la fuente de Gijón. Pero muy seguramente también ese nombre lo sugiere el uso que se le da en la fiesta de los tabernáculos, donde el nombre simboliza las bendiciones enviadas de Dios a Israel, las bendiciones de Dios que él envía a Israel. En la fiesta de los tabernáculos, la ceremonia del agua representa un agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas, es decir, de ahí puede salir el nombre enviado, las bendiciones que nos envías. Pero aquí, muy seguramente con esa notica que nos da Juan, el enviado, el nombre Siloé significa enviado. Aquí, obviamente, ese nombre tiene un relieve mucho mayor, tiene una importancia mayor, porque simboliza la bendición final de la nación. Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. De todas las bendiciones que celebramos en la fiesta de los tabernáculos, esta es la bendición final y más excelente de Dios. Jesús el Mesías, el enviado. Tristemente, así como sus ancestros desecharon las aguas de Siloé, como nos lo dice el profeta Isaías, los padres de Israel también rechazaron a Jesús, el Siloé verdadero, aquel que había sido enviado por Dios para salvar a los pecadores perdidos. ¿Qué hizo el ciego? Pues el ciego obedeció. Hizo todo lo que Jesús le dijo que hiciera. Fue y se lavó en el estanque. ¿Y qué pasó? Pues como siempre pasa, cuando Jesús dice, las cosas pasan. Cuando Jesús habla, las circunstancias cambian. Él fue y se lavó y dice la palabra y regresó viendo. Desde ese momento regresó viendo. El milagro fue instantáneo y no llegó viendo 20/20, porque los milagros de Dios son completos. No hay un solo milagro que esté en el Evangelio, un milagro de Jesús, en donde la sanidad no sea completa. Él fue, hizo lo que Jesús le dijo que hiciese y regresó viendo. Su respuesta a la orden de Jesús simboliza la obediencia que marca la fe salvadora genuina. ¿Y por qué hablo de la fe salvadora genuina? No porque ser salvo sea que tiene fe genuina, sino adelantándome un poco a lo que veremos más adelante, en los versículos 35 al 38 de este mismo capítulo, nos encontraremos nuevamente con que Jesús se encuentra a este ciego, que lo habían expulsado del templo, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo,
¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, es el que habla contigo. Y él le dijo, Señor, creo, y le adoró. Entonces aquí todavía no tenemos noticia de que él haya creído en Jesús como Salvador. Más adelante el texto nos lo dirá. Pero aquí ya se empieza a mostrar esa obediencia que viene con la fe salvadora. No simplemente este ciego quería ver y quedó satisfecho con estar viendo, sino que sabía que el que tenía enfrente, aquel que transformó su circunstancia de vida, podía transformarla mucho más allá de simplemente un tema de visión. Y eso que él era ciego de nacimiento. Nunca había visto la luz, pero sabía que ese asunto de ver la luz no era lo mayor que se podía dar en su vida, no era su mayor necesidad. Una vez sus ojos fueron abiertos, luego volvió a hablar con Jesús y le dijo, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios para que yo crea en él? Es este que habla contigo. Y entonces él le creyó y en ese mismo momento le adoró como Señor. La obediencia de este ciego empieza a mostrarnos esa obediencia que marca la fe salvadora genuina. Para terminar, esto que aconteció generó admiración en todos los que estaban allí. Versículos 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este texto termina mostrándonos que la curación de este ciego provocó sensación entre los vecinos y todos los que antes le habían visto. La transformación de este hombre fue tan sorprendente que algunos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Vean que aquí ya tenemos claro que efectivamente su ceguera le había llevado a la mendicidad, pero su transformación fue tal que este era un ex ciego, pero también era un ex mendigo. Su condición de vida le había llevado a simplemente mendigar, esperar que los otros les dieran un poco de lo que les sobraba. Ahora este hombre era, en pasado, el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es. Otros, sin creer que hubiese podido ocurrir un milagro como estos, decían, a él se parece. Es decir, les parecía más fácil creer en una confusión de identidad, les parecía más fácil creer que de pronto era muy parecido, que de pronto era alguien con rasgos similares, que creer en una sanidad milagrosa. Pero toda esta discusión de si es él o si se parece a él, etcétera, se acabó tajantemente cuando el ciego dijo, sí, yo soy. El ex ciego dijo, yo soy. Yo soy el que se sentaba y mendigaba. Yo soy el que sufría de ceguera desde que nací. Al menos algunos estaban convencidos de que este era, en efecto, ese hombre que había sido ciego. Al menos algunos le creyeron que efectivamente él había sido sanado y entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le creyeron que efectivamente algo en él había cambiado y entonces le preguntaron, ¿cómo pasó? ¿Cómo se te solucionó el problema? ¿Cuál fue la solución a esa tragedia que tú padecías? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y sin intentar explicar mucho, sin intentar filosofar mucho, el ex ciego, de una manera muy resumida, simplemente dijo lo que pasó. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Eso es una narración resumida, pero es una narración hermosa. Si ustedes ven esa explicación de ese ciego, pareciera como que en la fe no tendríamos que hacer más. Este ciego
no se dio a la tarea de decir, es que cuando él me empezó a hablar, yo empecé a sentir unas cosquillitas por dentro y yo sentía que mi corazón decía que sí. Él no se va con nada, con emocionalismo. Él simplemente dice, hay un hombre que se llama Jesús y él hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y quedé sano. Eso fue lo que pasó. Hay un hombre que cuando dice algo y uno lo obedece, las cosas pasan. Palabras más, palabras menos, esa es la explicación de este hombre. Hay uno que es diferente a todos. Hay uno que irrumpe en la vida y cuando irrumpe en la vida y dice, haz esto, y uno lo hace, las cosas no vuelven nunca a ser las mismas. Hay uno que cuando habla y uno obedece, la circunstancia cambia completamente. Él está hablando simplemente de uno que dijo, ve y lávate, después de hacerlo, de echárselo en los ojos, ve al Siloé y lávate. Y él fue y se lavó. ¿Y qué pasó? Recibió la vista. La multitud entonces quería conocer quién había realizado el milagro. Entonces le preguntaron, ¿dónde está él? Pero el hombre no sabía dónde estaba Jesús. Es más, es muy probable que ni siquiera pudiera identificarlo, porque nunca lo había visto. Él sabía que se llamaba Jesús y seguramente sabía que hizo lodo, lo sintió en sus ojos, pero ni siquiera sabía cómo era su apariencia. Ni siquiera sabía cómo se veía, si tenía barba, si no, cómo era el color de sus ojos, de su pelo. Era un hombre ciego cuando estuvo enfrente de Jesús. Ni siquiera podría identificarlo. Jesús había desaparecido de la escena desde el versículo 7. Desde el versículo 7, después de que dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, desde ese momento Jesús no vuelve a aparecer en la escena. El Señor había desaparecido de la narración y había dejado en el centro del escenario al antiguo ciego. Y solamente reaparecerá Jesús en la narración, en esa conversación en donde le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, dime quién es para creer en él. Soy yo, ¿con quién hablas? Y él creyó y le adoró. Este relato de la curación que Jesús hizo de este ciego ilustra bellamente el proceso de salvación. Los pecadores perdidos, somos ciegos por el pecado, no tenemos capacidad para reconocer al Salvador ni para encontrarlo por cuenta propia. Este ciego no se habría sanado si Jesús no lo hubiera buscado y se le hubiera revelado. Así es la salvación. Si Dios no alcanzara a los pecadores ciegos espirituales, nadie les salvaría. Si Dios no viniera e irrumpiera en nuestra vida, como irrumpió en la vida de este ciego, no podríamos ser salvos. Este ciego no veía, no podía identificar a Jesús. Si Jesús no hubiera llegado delante de él, no hubiera podido recibir la vista. Así pasa con nosotros. Claro, en ocasiones sentimos que le estamos buscando, en ocasiones sentimos que estamos haciendo un esfuerzo, en ocasiones sentimos que estamos yendo a tal parte, pero es Jesús, es Dios el que sale a nuestro encuentro, es Dios el que se hace el encontradizo. Si Él no fuera el que nos alcanzara, no nos salvaríamos. Recuerden lo que dice Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Éramos ciegos espirituales, no podíamos verlo. Estábamos muertos, no podíamos buscarle. Si Él no hubiera alcanzado nuestras vidas, nadie nos podría salvar. Y tal como el ciego se sanó solo cuando obedeció la orden de Jesús, la orden de ir a lavarse en el estanque de Siloé, los pecadores también solo se salvan cuando en humildad y en obediencia aceptan la verdad del Evangelio. Cuando se dan cuenta que efectivamente el que tienen enfrente es el único Salvador, el único Redentor, y entonces rinden su voluntad completa y obedecen lo que Dios dice en su palabra. Este texto nos habla un poco de Jesús, de su misericordia, nos habla de cómo Él irrumpe en las vidas, pero es un texto que muy seguramente tenemos que apropiar. Es un texto
que no puede quedarse simplemente como la anécdota o como la narrativa de una sanación de un ciego. Muy seguramente eso que acabamos de ver hoy, eso que conversamos hoy al respecto de cómo Jesús puede traer luz a la vida de un hombre ciego de nacimiento, muy seguramente es lo que Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. En donde hay oscuridades, en donde hay tinieblas, en donde Jesús tiene que hacer un poco de lodo y untarnos, en donde tenemos que obedecer como obedeció este ciego. Él dijo, ve a Siloé y lávate, y yo fui. En donde estamos dando muchas vueltas. ¿Qué cosas que Dios dice, deja ya eso, deja de hacer ya eso? ¿A qué cosas le estamos dando vueltas y no estamos siendo directos como este ciego? Yo fui y me lavé. ¿En qué cosas Jesús nos está diciendo, quiero que vayas por acá, quiero que dejes de hacer esto, quiero que quites esto de tu vida? ¿En cuántos momentos damos y damos vueltas alrededor de aquello que ya sabemos que Jesús quiere de nosotros y no somos directos como este ciego? Yo fui y me lavé, y cuando me lavé, recibí la vista. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias, Dios, porque sabemos que eres soberano, sabemos que no tienes limitantes, sabemos que tienes todo el poder, Dios. Hoy en tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas. Hoy, Padre, queremos presentarte los problemas que hay en nuestras vidas, Dios. En este texto había un ciego de nacimiento. Tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Tú conoces cuál es nuestra ceguera. Tú conoces en qué terrenos andamos a tientas, en qué terrenos tropezamos y tropezamos como siendo ciegos. Tú conoces, Señor, en qué facetas de nuestra vida no vemos claramente. Tú conoces, Señor, en qué ámbitos de nuestra vida tu luz no alumbra totalmente. Tú, Señor, conoces nuestras cegueras, nuestras oscuridades, nuestras tinieblas. Tú, Señor, conoces en qué faceta de nuestra vida somos mendigos, como este hombre que a raíz de su ceguera mendigaba. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras oscuridades y qué cosas nos llevan a mendigar. Tú sabes, Señor, en qué cosas nos estamos conformando con poco. Tú sabes, Señor, en qué aspectos estamos mendigando, estamos viviendo de lo poco que nos dan. Tú, Señor, conoces nuestras vidas, conoces nuestras oscuridades, nuestras cegueras. Hoy, Señor, las entregamos a ti. Y las entregamos, Dios, con la confianza y la certeza de que tú puedes sanarlas. Las entregamos, Señor, sabiendo que lo que hiciste con este ciego, lo puedes hacer con nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que tu poder y tu soberanía para irrumpir en la vida de este ciego es el mismo poder y soberanía que hoy puedes ejercer en nuestras vidas para que tu luz irrumpa en nuestra ceguera, en nuestra oscuridad, en nuestras tinieblas. Hoy, Señor, estas vidas las presentamos, nuestras vidas las presentamos con la intención, Señor, de que tengas misericordia de nosotros, con la intención, Señor, de que pronuncies una palabra basta, Señor, para ser sanos, un toque basta para ser sanos. Y en ocasiones, Señor, no solamente tocas y pronuncias, sino que ordenas, y hay que obedecer para que la sanidad llegue, como en este caso. No quisiste con este ciego que la sanidad llegara con una palabra o con un toque. Quisiste que él tuviera que cumplir una orden. Ve al Siloé y lávate. Y hasta que él no obedeció, no fue sano. Hoy, Señor, estamos delante de ti, clamando para que tu Espíritu Santo disponga nuestro corazón delante de ti.
Si hay algo que tengamos que hacer para quitar esos yugos, para quitar esa esclavitud a algunas cosas, Señor. Tú sabes de qué somos esclavos, tú sabes qué pecado, Dios, hemos intentado, pero aún lo tenemos ahí. Tú sabes, Señor, qué cosas nos quitan la libertad en ti, tú sabes con qué cosas luchamos, tú nos conoces, Dios. Hoy no podemos presentarte otra cosa, tal y como soy, me presento delante de ti. Tal y como somos, venimos delante de tu presencia, Dios, con nuestras luces, pero también con nuestras cegueras, pero pidiéndote, Dios, que tu luz irrumpa en nosotros. Señor, hoy te damos gracias por lo que sabemos que harás en nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque confiamos que no hay una sola oración que presentemos delante de ti que no arrebate respuesta de tu trono de gracia y favor. Hoy te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la vida de todos nosotros, Dios. Hoy te damos gracias, Padre, porque las cegueras de muchos de nosotros terminan hoy. Hoy te damos gracias porque la mendicidad de muchos de nosotros termina hoy. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú marcas una diferencia, porque nuestra situación de vida está en tus manos y porque no hay un solo caso en donde una circunstancia se presente delante de ti y las cosas sigan igual. Tú siempre marcas una diferencia. Y hoy quedamos a la expectativa de ver la diferencia que tú marcas en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este espacio de congregación. Te pedimos, Señor, que nos hagas responsable con tu obra, que nos dé sentido de urgencia para que muchos conozcan lo que nosotros conocemos, para que tengamos carga por las almas, Dios. En tus manos está nuestra vida, Padre. Derrama sabiduría sobre todos nosotros para tomar lo bueno y desechar lo malo de todo lo que hoy se dijo, Señor. Pero sobre todo, para no ser oidores de tu palabra, sino hacedores, para que vivamos tu palabra, Dios. Esto no es de conocimiento, esto no es de emociones, esto es de vida. Señor, que vivamos tu palabra y que tu palabra pueda exhortarnos, edificarnos y sobreedificarnos en la roca firme que es Cristo Jesús. A ti la gloria, la alabanza, el honor, la honra, como fue en un principio, como lo es ahora y como lo será por los siglos de los siglos. Amén.